Ok, empezamos con la práctica. Instrucciones sesión virtual. El equipo se pone de acuerdo para el día y hora de la sesión virtual. Es responsabilidad de cada integrante participar en la sesión virtual en la fecha y hora acordada por la mayoría de los integrantes del equipo. Uno de los integrantes del equipo inicia la sesión en el canal de su equipo de proyecto integrador e inicia la grabación de la misma. Todos los integrantes deben mantener su cámara encendida durante toda la sesión virtual. Nota: en caso de que no se grabe la sesión, el trabajo perderá el 50% de su valor. Uno de los integrantes del equipo proyecta el siguiente texto en la pantalla y lo lee en voz alta. Protocolo de práctica. Práctica 1. Operaciones básicas de laboratorio. Objetivo: el estudiante identificará los diferentes materiales del laboratorio y su clasificación. Introducción. La química es una materia que requiere el uso del laboratorio para la demostración de reacciones químicas, así como el análisis de las propiedades de las materias y los cambios químicos de esta. Para ello es importante conocer los materiales que utilizan en el laboratorio y su clasificación. El material del laboratorio se clasifica como material de vidrio, porcelana, plástico, de limpieza, etc. Por otro lado están los instrumentos como balanzas, microscopios, agitadores eléctricos, estufas, muflas, parrillas, etc. 5. Al finalizar la lectura, un integrante del equipo comparte pantalla el archivo llamado formato de práctica 1 y colaborativamente empiezan el llenado del reporte hasta el apartado número 6. Al llegar al apartado número 7 y 8 del formato reporte de práctica 1, se encontrarán con un diagrama, apartado 7 y una serie de tablas, apartado 8, los cuales deben de distribuir equitativamente entre los integrantes del equipo antes de pasar al número 7 de estas indicaciones. De acuerdo con su distribución a partir de los videos, cada estudiante deberá de llenar la información que se indica. Para el caso de la imagen, deberá tomar captura de pantalla del material correspondiente en el momento que aparecen los videos que se indican a continuación. Abre los videos para ver los videos de la práctica. El equipo debe observar todos los videos completos de la práctica. Durante la proyección de los videos en la sesión virtual, deberán tomarse las capturas de pantalla o fotos que se indican en la instrucción anterior. La hora y fecha del dispositivo móvil o del equipo de cómputo que aparecerán en la foto o captura de pantalla deben corresponder con la hora y fecha de la sesión virtual. No serán válidas las fotos o capturas que no tengan visibles la fecha y hora de captura. Hay materiales que se muestran en todos los videos. El estudiante decide cuál captura tomar, es decir, no se deben duplicar materiales en las tablas. Están los videos. Tendrán que observar cada uno de los videos compartiendo pantalla dentro de la sesión virtual que se está grabando. Tiempo aproximado total de los videos 60 minutos. Al terminar el video, un integrante del equipo compartirá pantalla el archivo que estaban llenando de formato de reporte de práctica y de manera colaborativa lo terminarán de elaborar. Estudiante que no participe activamente en la sesión no recibirá calificación de la práctica. Al terminar el reporte 1, al terminar el reporte, uno de los integrantes deberá descargar la grabación de la sesión. En el chat de la reunión del equipo deberán de indicar quién será el estudiante que descargará y subirá a la plataforma. El reporte de práctica completo deberá de subirlo un integrante en la actividad de Teams. La calificación del reporte solo se asignará a los estudiantes que participen en la sesión virtual activamente y mantengan su cámara encendida durante la misma. Ok, entonces ahorita abro los archivos de la práctica y empezamos a llenar la parte 1. Después vemos los videos y en lo que están hacen sus anotaciones y ya
después lo dictan para anotarlo, ¿ok? Ok, entonces empezamos con esto. Es módulo 1, práctica 1, nombre de la práctica. Estoy en aquí. Ok, aquí están. Nombre de la práctica, operaciones básicas del laboratorio. El archivo. Aquí está el volumen, ¿dónde está el archivo? Aquí está. Nombre de la práctica. Nombre de los integrantes del equipo al final, ¿no? Sí. Entonces, introducción del fundamento teórico. Coloca la información solicitada. Ok. Escribo la información que está en la descripción de la práctica. Introducción. La hipótesis hasta el último, ¿verdad? Ya que ya vemos todos los videos. Sí. Ok, materiales por equipo, los links. Pues sí. Ya está, 7 procedimiento. Ok, entonces ya es todo. Ahorita entonces voy a compartir los videos y hacen sus anotaciones y después me las dictan para adjuntarlas, ¿ok? ¿Las ponemos en el chat o algo así? Las dictan para rápido. Pero entonces... Ok. O mejor si mientras abrimos un documento de Word colaborativo y allí nada más van poniendo su información para tardarnos menos. Y así ya cuando terminen los videos nada más descargamos el documento, ¿ok?
Ok, entonces lo crean y lo que comparto, ya empezamos a hacer todo allí. Rectos y hay también refrigerantes de bolas, de acuerdo a la forma interna que tenga ese canal. Un material muy conocido es un embudo para trabajar en la operación de filtración. Este material de vidrio se le llama embudo de separación o también pera de decantación. Nos permite con la llave de paso separar solo. Con las prácticas de laboratorio vamos a trabajar hoy día el reconocimiento de los materiales y equipos que se usan principalmente aquí en laboratorio. Para empezar tenemos el vaso de precipitación, se le llama también Baker, tiene graduación, por lo tanto nos permite medir volúmenes y además calentar sustancias, ya que está hecho de borosilicato y esto permite soportar altas temperaturas. El matraz, también se le llama matraz. Erlenmeyer tiene graduación, también nos permite medir volúmenes, sirve para calentar sustancias, al igual que el vaso de precipitación está hecho de borosilicato. Este es el matraz Kitasato, no tiene graduación, su principal uso es separar las sustancias. Este es un balón de fondo redondo, no tiene graduación, por lo tanto no me permite medir volúmenes, solamente calentar sustancias. Este es un balón de fondo plano, tampoco tiene graduación,
Me permite también calentar sustancias. Este material se conoce como matraza forado o fiola. Nos permite medir una cantidad determinada hasta su enracimiento y a la vez mezclar sustancias y almacenarlas para que no se degrade o deteriore. Este instrumento de medición, como ustedes pueden apreciar, está graduado, por lo tanto me permite medir volúmenes. No soporta temperaturas elevadas. Su principal uso es medir volúmenes. Esta es una bureta. Su uso junto con el matraz Erlenmeyer se da en el proceso de titulación. Me mide volúmenes, tiene una llave de paso, lo cual me permite trasvasar sustancias al momento de una reacción de neutralización generalmente. Es una pipeta. Un material de vidrio simple. Su principal uso es trasvasar sustancias en pequeñas proporciones. Este material de vidrio sirve para condensar líquidos. Se le llama refrigerante. Hay diversos tipos. Como ustedes pueden apreciar en su interior, es un serpentín, por eso tiene el nombre de refrigerante de serpentín. Hay también rectos y hay también refrigerantes de bolas, de acuerdo a la forma interna que tenga ese canal. Un material muy conocido es un embudo. Para trabajar en la operación de filtración. Este material de vidrio se le llama embudo de separación o también pera de decantación. Nos permite con la llave de paso separar soluciones de líquidos inmisibles por densidades. Este material tiene la forma de un balón, como ustedes pueden apreciar, de una canaleta. Se usa en la operación de destilación al momento de separar sustancias por sus puntos de ebullición. Estos materiales de vidrio se les llama luna de reloj. Nos permite contener sustancias para poder pesarlas o para poder convertirlas en polvo o en partículas más pequeñas. Este material que ustedes pueden apreciar del plástico es la gradilla que está sosteniendo los tubos de ensayo. Son materiales de vidrio simple que nos permiten hacer pequeñas reacciones con sustancias en pequeñas proporciones. Mostramos un alcoholímetro que nos permite medir la concentración de alcohol de una solución.
Muy parecido, tenemos un densímetro que nos permite determinar la densidad de los líquidos al sumergirse en una solución dada. Este equipo consta de un soporte universal que es esa varilla de hierro con esa base. Luego tenemos en esa varilla tenemos un aro con una nuez que se está sosteniendo la pera de decantación. Este equipo nos permite filtrar sin necesidad de estar sosteniéndolo con las manos. Para evitar quemaduras y lastimarnos, utilizamos las tenazas que nos permite sostener ya sea los matraces o los vasos de precipitación calientes. Esta es una tenaz agarradera o tenaza, también se puede decir, que se anexa a la varilla del soporte universal para sostener los vasos o los matraces respectivos. Este equipo de porcelana es un mortero que nos permite triturar y pulverizar sus sólidos para disminuir su diámetro interno. Esta es una nuez que se inserta a la varilla del soporte universal para poder insertarle a la vez una tenaza o un aro. Este es un aro que ya viene con su nuez. Para ser ajustable a la medida que nosotros deseemos en la varilla del soporte universal. Este equipo nos muestra el soporte universal con el dispositivo plástico que es ya predeterminado para sujetar la bureta, que nos permite realizar junto con un matraz la operación de titulación. Este frasquito nos permite, con esa canaleta que tiene, nos permite limpiar ya sea probetas o ya sea pipetas. Se llama piseta o frasco lavador. Ese es un trípode. Junto con su rejilla, que es utilizado tanto con los mecheros ya sea de Bunsen a gas o con los mecheros de alcohol para calentar sustancias. Un instrumento de laboratorio es un termómetro. Permite medir las temperaturas. Generalmente los termómetros van desde -10 hasta 150 grados centígrados, por lo general. Esta es una balanza digital, tiene una graduación desde 0 hasta 200 gramos, se conecta a la corriente o también funciona a baterías y nos permite realizar las mediciones de las masas de las diversas sustancias.
Este material es de laboratorio es papel filtro para la operación de filtración. Se muestra la forma como se dobla y cómo se procede a insertarlo dentro de un embudo para realizar el proceso de filtración antes mencionado. Estos frascos contienen indicadores, en este caso es de papel tornasol, que cambia de color al detectar una sustancia ácida o una sustancia básica. Los papeles indicadores solamente determinan si es ácido o si es básica la solución. Estas tiras reactivas ya me indican el pH que es, o sea, me da un reporte cuantitativo de la acidez de una solución. Para calentar las sustancias, aquí en el laboratorio utilizamos nosotros la cocina o resistencia eléctrica. Mostramos una balanza de triple brazo, también se le llama balanza granataria. Tiene una precisión de 1/10 y lo utilizamos para medir diversas masas. Bueno, gracias por su atención. Ok, el primer video, vamos con el segundo. Bienvenidos al primer laboratorio de Química General. El tema del día de hoy es Introducción a los materiales y mediciones. El día de hoy vamos a tener 3 objetivos en la práctica. Número 1, reconocer los materiales de laboratorio y sus usos. Número 2, conocer las distintas técnicas en masa y volumen. Número 3, tenemos que determinar el porcentaje de error en exceso y por defecto. A continuación vamos a presentar los materiales y reactivos de la práctica de laboratorio. Materiales de laboratorio: tubos de ensayo, gradilla, probeta, bureta, soporte universal, vaso de precipitado, pipeta, bagueta o agitador, matraz tipo Erlenmeyer, propipeta, embudo, cápsula de porcelana, pinza para tubos, pinza para cápsula de porcelana, equipos para la práctica de laboratorio. Vamos a trabajar con 2 balanzas, la balanza electrónica y la balanza mecánica. También tenemos el densímetro o el aerómetro. Luego tenemos reactivos para esta práctica: solución de cloruro de sodio, barra metálica de zinc y el agua destilada. A continuación vamos a describir los principales materiales de laboratorio de química. Número 1. Probeta, instrumento de vidrio que se emplea para medir el volumen de los líquidos. Este material les va a dar la medida aproximada de un líquido. Aproximadamente este tiene una capacidad de 25 mililitros. Número 2. Bureta,
La bureta son tubos largos de vidrio que tienen una llave de paso que controla el flujo de la solución en la parte inferior. Se utiliza para medir volúmenes con gran exactitud. 3. Vaso de precipitado o beaker. Se utiliza en operaciones de obtención de precipitados, disoluciones y calentamiento. 5. Bagueta o varilla de vidrio. Sirve para mezclar o agitar sustancias. 6. Piseta o frasco para lavados. Se utiliza para realizar lavados de precipitados, para agregar volúmenes de agua en diversas operaciones. 7. Embudo. Se utiliza para trasvasar los líquidos de un recipiente a otro y también para el proceso de filtración. 8. Frasco Erlenmeyer. Se utiliza en especial en técnicas volumétricas, ejemplo, titulaciones, o puede utilizarse además en diluciones o recoger un filtrado. 9. Cápsula de porcelana. Material de porcelana que se utiliza para separar mezclas, evaporación. Y someter al calor ciertas sustancias a elevadas temperaturas. 10. Soporte universal, formado por una base o pie pesado en el que se ajusta perfectamente una barra cilíndrica de hierro. Sirve para acoplar aros y pinzas que se utilizan para sujetar otros elementos. 11. Tubos de ensayo. De forma cilíndrica, paredes delgadas, cerrados por un extremo. Son recipientes para mezclar pequeños volúmenes o efectuar reacciones químicas. Se pueden calentar directamente a la llama. Tenemos los tubos de ensayo tipo Pyrex. Gradilla, material de madera o de metal que se usa como soporte de los tubos de ensayo. 13. Pinza. Instrumentos de laboratorio que sirven para sujetar diversos objetos de vidrio u otro metal. Vamos a trabajar dos tipos de pinza. La pinza para tubos y tenemos la pinza para la cápsula de porcelana. Pipeta. Este sí es un material importante, material de vidrio que se utiliza para medir o emitir con exactitud volúmenes de líquidos. Es un tubo abierto en uno de sus dos extremos y de esta manera vamos a realizar una utilidad, pero esta siempre va al lado de otro material de laboratorio que es el que queremos explicar ahora, que viene a ser la propipeta. La propipeta, o también llamada pera de seguridad, es una herramienta de goma que presenta 3 válvulas, como ustedes pueden observar. Presentamos la primera válvula que nos indica cómo nosotros vamos a retirar el aire de la bombilla. Presionamos los 2 puntos donde señala la letra A, retiramos el aire y necesitamos utilizar para este caso la pipeta. Es importante que ustedes sepan el manejo de la propipeta porque de esta manera van a poder realizar bien el trabajo de medida de volúmenes. Si ustedes pueden apreciar, utilizamos la propipeta por la parte superior e introducimos dentro de la propipeta sin pasar la válvula. Luego lo sumergimos dentro del líquido que vamos a estudiar o que necesitamos medir el volumen y lo que vamos a hacer es presionar el segundo punto de ajuste que está determinado por una letra S. Esto significa que va a succionar el líquido que ustedes necesiten, la cantidad que se necesite. Si de repente nosotros nos hemos pasado la cantidad de volumen necesario, entonces necesitamos utilizar otro punto que es el que van a poder apreciar una letra E, en este caso, una letra E,
que nos va a indicar que podemos expulsar la cantidad que creamos se nos haya pasado de líquido. Luego les vamos a enseñar la técnica de lectura, como para que ustedes puedan decir en qué momento es la cantidad necesaria de medida. A continuación, vamos a explicar el procedimiento experimental cuantitativo. A continuación, vamos a explicar cómo medir el volumen de un líquido. En esta oportunidad, nuestra probeta ya contiene una cierta cantidad de solución y lo que nosotros vamos a desarrollar ahorita es cómo se debe dar lectura. Para eso, nosotros vamos a tener que siempre trabajar la lectura en una base firme. Si es necesario, nuestra vista debe estar a la altura de la medida, de manera tal que mis ojos tienen que estar horizontalmente observando la medida. ¿Qué parte de la medida yo voy a observar? Debemos observar que la figura que está formándose en el interior del recipiente es una figura cóncava. ¿Qué parte de la figura cóncava ustedes van a apreciar? La tangente de esta figura, que viene a ser la base de la figura. En este caso yo he querido medir 10 mililitros y si se dan cuenta, nuestra base de la figura cóncava está por encima de la medida de 10, de manera que esa es la forma correcta de medida. Primera experiencia, medida de volumen. Medir 10 mililitros de agua destilada en la probeta. Tomar en cuenta la medida del menisco y anotar. Luego, vamos a pasar o trasvasar, en este caso, con ayuda del embudo, a la bureta. Y de la misma manera, vamos a darle lectura a nuestra medida. Esta medida también la tenemos que copiar. A continuación, ustedes lo que tienen que tomar en cuenta es qué valor es cada uno de ellos, porque los dos son medidas de volúmenes. En el primer caso, para la probeta, el valor va a ser considerado como valor experimental. Y para el segundo caso, como nuestro material es de mejor precisión y más exactitud, vamos a considerar al valor referencial. Ahora nos toca hallar el porcentaje de error relativo de esta práctica. El material de laboratorio en química es tan variado y numeroso que no podríamos hacer una descripción detallada. Los instrumentos y útiles de laboratorio están construidos de materiales diversos: hierro, cobre, níquel, platino, sílice, madera, vidrio, porcelana, etc. Y para usos específicos, los útiles de hierro o de madera son empleados generalmente como medios de soporte, mientras que el instrumental de vidrio permite efectuar reacciones químicas, medir volúmenes, etc. Con fines didácticos, dividiremos el material del laboratorio en material de vidrio y porcelana y material de metálico y de madera. El instrumental utilizado en el laboratorio de química debe ser fabricado con materiales resistentes a la acción de los agentes químicos. Los instrumentos son generalmente construidos de vidrio y con menos frecuencia de porcelana. También se fabrican numerosos recipientes de plástico de polietileno. El vidrio corriente no sirve para la fabricación de instrumentos de laboratorio, por ser más frágil y más vulnerable a los agentes químicos y físicos. Por tales razones, se construyen completamente de cristal. Los útiles de cristalería pueden ser de vidrio grueso o de vidrio delgado. Los instrumentos construidos de vidrio grueso no son apropiados para calentar y solo sirven para contener, medir o trasvasar. Si se intenta calentarlos, se romperían con seguridad. Los instrumentos de vidrio delgado son muy resistentes al calor, pero solo son calentados gradualmente y enfriados de igual forma. Ahora veremos algunos materiales de vidrio y porcelana y sus utilidades en el laboratorio. Vaso de precipitado. Son recipientes cilíndricos de vidrio delgado con o sin pico en el borde. Se conocen también con el nombre de beakers y presentan diferentes tamaños. Se clasifican según su capacidad aproximada, desde 5 mililitros hasta más de 1 litro. Se utilizan para preparar soluciones, calentar líquidos, llenar buretas, obtener precipitados y en titulaciones. Balones.
Cuerpos de forma esférica con cuello largo y cilíndrico. Fabricados de vidrio delgado, se usan para hervir líquidos y especialmente en operaciones realizadas al vacío. Por resistirlo bien, se montan sobre un anillo con rejilla metálica y centro de asbesto en un soporte y se sostienen con pinzas apropiadas. Matraz. Recipientes esféricos similares a los balones, pero con un fondo plano que les permite sostenerse por sí mismos. Sirven para calentar soluciones y para conservarlas temporalmente, ya que su boca puede cerrarse con tapones. Tubos de ensayo. Son tubos de vidrio de paredes delgadas cerrado en uno de los extremos, generalmente apropiados para calentar directamente a la llama. Los tubos que se usan son tubos Pyrex. Existen varios tamaños para este instrumento, pero el comúnmente utilizado es el de 25 milímetros. El vidrio de reloj. Es una superficie cóncava, convexa de vidrio. Sirve generalmente para evaporar a temperaturas ordinarias, pequeñas cantidades de líquidos, cristalizar pequeñas muestras, cubrir envases, etc. Pipetas. Son tubos de vidrio de diámetro uniforme y capacidad determinada, destinados a medir o trasvasar cantidades exactas de líquidos. Existen pipetas volumétricas que se utilizan para trabajos con sangre y pipetas graduadas que son especialmente para medir líquidos de consistencia viscosa. Ahora pasamos a material metálico y de madera. Entre ellos vemos a la pinza para matraces, para crisoles, pinzas de Mohr, para tubos de ensayo, soporte universal, trípode, rejilla metálica, mechero de Bunsen, espátula. Soporte universal. Es un utensilio formado por una varilla de 60 centímetros o más, que sirve para sujetar anillos o pinzas que a la vez pueden sostener distintos instrumentos, como son los balones, buretas, etc. El trípode. También generalmente de hierro, provisto de un aro y 3 tallos que hacen de soporte. Se emplea para colocar instrumentos que es necesario calentar. Por lo común se coloca sobre el aro una rejilla metálica. Rejilla metálica. Es de forma cuadrangular, constituidos por finos alambres entrecruzados e incrustadas en su parte central de un área circular de amianto. Este material dispersa el calor con uniformidad. Generalmente se colocan sobre anillos o trípodes cuando van a calentarse instrumentos que no deben recibir calor directo. Mechero de Bunsen es el más corriente de los mecheros a gas y se utiliza como generador de energía calorífica. Espátula. Utensilio en forma de cuchillo con hoja metálica, algunas veces cubierta de teflón, de borde romos y mango de madera. Se utiliza para manipular sustancias sólidas de los recipientes. Hasta la próxima. Tamaños. Se usa para hacer filtración. Parte del éxito del trabajo en el laboratorio radica en la capacidad de observación del experimentador y en el uso adecuado del material de laboratorio. En este programa se identifica y describe el material de uso común en el laboratorio. Para una mejor descripción del mismo,
se clasificará según su naturaleza. En material de vidrio, material de porcelana, material de metal y material de madera. El material de vidrio es fabricado de borosilicato, con baja concentración de alcalino térreos y libre de metales pesados, lo que le confiere una gran resistencia a la acción de agentes físicos y químicos. Las marcas más usadas son Kimax y Pyrex, que contienen un 96% de silicato. Además del material de vidrio transparente, existe el de color rojo o ámbar, que se utiliza para contener sustancias sensibles a la luz. Actualmente se ha introducido el uso de material plástico, pero en los laboratorios de química se sigue utilizando el material de vidrio. Dentro de este material de vidrio se encuentra el tubo de ensayo, que tiene forma cilíndrica, alargada y cerrado por uno de sus extremos. Hay tubos de ensayo de diferente tamaño y diámetro. El más común es de 150 por 16 milímetros. Se usa para calentar y efectuar reacciones químicas con pequeñas cantidades de reactivo. El beaker o vaso de precipitado es de forma cilíndrica, con fondo plano y un pico en su parte superior para facilitar la salida de los líquidos. Se fabrica en diferentes capacidades. Es usado para calentar y contener sustancias, preparar reactivos, trasvasar líquidos y en general es un material de uso múltiple. Otro recipiente de vidrio es el matraz Erlenmeyer, de forma cónica, cuello estrecho y fondo plano. El matraz Erlenmeyer existe en diferentes capacidades. Se usa para contener líquidos y calentar sustancias por su amplia base que facilita el calentamiento, y su cuello estrecho evita que el líquido se proyecte al exterior. Cuando el matraz presenta una tubuladura lateral, recibe el nombre de Kitasato. El Kitasato existe en capacidades variables. Se usa para realizar filtraciones al vacío y como trampa de seguridad. El balón de fondo plano es un recipiente de forma redonda, cuello largo y fondo plano. Es resistente a presiones elevadas. Se usa para calentar y hervir líquidos. También hay balones de fondo redondo, con tubuladura lateral o sin tubuladura. Se usan para realizar reacciones hasta ebullición, pues su forma permite que la temperatura se mantenga uniforme. Es de gran utilidad en el proceso de destilación. Estos tipos de balones existen en diferentes tamaños. El embudo de filtración es de forma cónica con una prolongación cilíndrica en su parte inferior. Se utiliza con papel de filtro para separar sólidos de líquidos y sin papel de filtro para transferir líquidos. El embudo de polvo tiene forma cónica con una prolongación cilíndrica corta y ancha. Se utiliza para transferir sólidos. Ambos embudos
Existen en diferentes tamaños. Otro tipo de embudo es el de separación o de decantación, de forma piriforme, con una tapa en la parte superior y una llave de vidrio esmerilada o plástica en su parte inferior. Hay embudos de decantación de diferentes capacidades. Se usan para separar líquidos inmiscibles, donde la fase inferior del líquido se separa de la superior a través de la llave. Otro material de vidrio de forma circular, cóncavo y de poca resistencia al calor es el vidrio de reloj. Se utiliza para evaporar pequeñas cantidades de líquidos. El agitador es una varilla de vidrio de extremos romos. Se usa para remover o mezclar sustancias y también sirve para ayudar a la transferencia de líquidos. El condensador o refrigerante está formado por dos tubos independientes. El tubo externo o camisa es cilíndrico, con dos tubuladuras laterales que permiten la entrada y salida del agua. El tubo interior puede tener diferente forma, cilíndrica, lobulada, entre otras formas. El condensador se utiliza para condensar vapores en el proceso de destilación. El desecador es un recipiente de vidrio con dos compartimientos, separados por una placa porosa. Posee una tapa con bordes esmerilados. Se usa para secar sustancias y conservarlas secas a temperatura ambiente. Otro material de vidrio es el material volumétrico, representado por el matraz aforado, el cilindro graduado, la pipeta y la bureta. El matraz aforado es piriforme, de fondo plano, cuello cilíndrico, largo y con tapa. Alrededor del cuello presenta una línea llamada aforo, que indica hasta dónde se debe llenar el recipiente para medir con exactitud el volumen expresado en el matraz. El matraz aforado existe en diferentes capacidades. Este matraz se usa para preparar soluciones de concentración conocida. El cilindro graduado o probeta es de diámetro uniforme, con paredes gruesas, fondo plano y provisto de una base para su mayor estabilidad. Presenta graduaciones a lo largo del tubo y en su parte superior posee un pico y puede estar provisto de una tapa. Se fabrica en diferentes capacidades, desde 10 mililitros a varios litros. El cilindro graduado se usa para medir líquidos cuando no es necesaria una gran exactitud. Otro material es la pipeta volumétrica,
que consiste en un tubo abierto por ambos extremos terminado en punta, con un ensanchamiento o bulbo en su parte central. En la de succión hay una línea llamada aforo, que señala hasta dónde debe llenarse la pipeta para contener el volumen indicado. También tiene una banda coloreada que varía de acuerdo a la capacidad de la pipeta. La pipeta volumétrica se usa para hacer mediciones exactas de muestras no viscosas. Otro tipo de pipeta es la graduada, que consiste en un tubo cilíndrico graduado uniformemente a todo lo largo y terminado en punta por su extremo inferior. Algunas de estas pipetas tienen sus graduaciones desde el aforo hasta la punta y reciben el nombre de pipeta graduada serológica. Otras de estas pipetas tienen sus graduaciones comprendidas entre dos aforos y recibe el nombre de pipeta graduada de Mohr. Las pipetas mencionadas existen en diferentes capacidades y se pueden identificar fácilmente por la banda coloreada. Estas pipetas se usan para medir reactivos y no son suficientemente exactas para medir muestras o estándares. La bureta es un tubo de vidrio cilíndrico, largo, de poco diámetro. Posee graduaciones a todo lo largo. En su parte inferior, posee una llave para regular la salida del líquido. La bureta se usa en las titulaciones donde el líquido suministrado se mide con gran exactitud. En resumen, estos son los instrumentos que forman parte del material de vidrio. A continuación se describirá el material de porcelana. Este material es fabricado de una arcilla compuesta de caolín, cuarzo y feldespato. De la proporción y pureza de estos materiales depende la resistencia química, física y mecánica de la porcelana. Dentro de este material se encuentra la cápsula de porcelana, que es un recipiente poco profundo, de paredes delgadas y con un pico en su borde. Sirve para evaporar sustancias mediante calentamiento directo o indirecto. El crisol es un recipiente con forma de cono truncado, de paredes delgadas y con una tapa. Se emplean para calentar y calcinar sustancias a elevadas temperaturas. El mortero es un recipiente de paredes gruesas y poco profundo. En su borde posee un pico y se complementa con un mazo. Se usa para triturar o pulverizar sustancias. Otro utensilio es la espátula de porcelana, alargada en el centro y en sus extremos tiene forma rectangular y plana.
Se utiliza para transferir sólidos. El embudo Böchner es de forma cónica en su parte superior y en la parte inferior presenta una prolongación cilíndrica. En su interior posee una placa porosa. El embudo Böchner puede ser de diferentes tamaños. Se usa para hacer filtraciones al vacío. Otro material utilizado en el laboratorio es el material de metal, que está constituido de elementos como el hierro, níquel, plata, platino, dependiendo de su uso. Parte de este material es el soporte universal, formado por una varilla que se enrosca en una base rectangular y plana. Se usa como soporte para fijar y armar equipos de laboratorio. La rejilla, construida con una tela metálica, tiene en su centro un área circular de amianto para dispersar el calor. Se usa para evitar el calentamiento directo. El trípode está formado por un aro en donde se enroscan 3 varillas que lo soportan. Se utiliza para sostener la rejilla metálica y el triángulo de arcilla. Este último tiene forma triangular recubierto con material de arcilla. Se usa para sostener el crisol durante el calentamiento. El aro metálico está provisto de un tornillo que le permite sujetarse al soporte universal. Se usa para sostener la rejilla, el embudo de decantación y el de filtración, entre otros. Las pinzas forman parte del material de metal. Dentro de ellas se puede mencionar la pinza para soporte universal, que es un utensilio con un tornillo en uno de sus extremos que sirve para sujetarla al soporte universal. En el otro extremo posee 2 salientes recubiertos de goma, provistos de un tornillo que le permite ajustar el material que va a sostener. La pinza para bureta presenta en su parte central un tornillo que sirve para sujetarla al soporte universal. Y en sus extremos presenta unas adaptaciones recubiertas de goma que le permiten sujetar con seguridad la bureta. La pinza para crisol y la pinza para beaker son también instrumentos de metal. Su forma está especialmente diseñada para manipular el crisol y el beaker respectivamente. Otros tipos de pinzas son las de presión, tales como la pinza de Mohr y la pinza de Hoffman, que se usan para impedir la salida de fluidos a través de un tubo de goma. La espátula es un utensilio con una hoja metálica, que puede ser plana o acanalada, de borde romo, provista de un mango de madera. Las hay de diferentes tamaños y se emplea para trasvasar sólidos. El mechero consta de un tubo vertical que en su parte inferior presenta unos orificios llamados ventanas
que regulan la entrada y salida del aire. Este tubo está enroscado a una base en la que se encuentra una llave para regular la entrada de gas y un tubo lateral en donde se conecta la manguera que lo une a la fuente de gas. El mechero se usa para calentar. En resumen, estos son los instrumentos que forman el material de metal. Un material escaso en el laboratorio es el material de madera. Dentro de este material podemos mencionar la pinza para tubo de ensayo, diseñada especialmente para sostener dicho tubo. La gradilla es un soporte de madera que presenta varios orificios para colocar y sostener los tubos de ensayo. La gradilla también puede ser de metal o de plástico. El soporte para embudo tiene forma rectangular. En su superficie presenta unos orificios y en su parte central una llave para sujetarlo al soporte universal. Se usa para sostener embudos de cualquier tipo. Si usted conoce el material de laboratorio, podrá hacer mejor uso del mismo y obtener mejores resultados en la experiencia realizada. Pues ya acabó el video. Ya nada más. Ya nada más falta el archivo. Ese ya está, ¿verdad? Nada más ahorita lo descargo a ver qué falta. Ok, ya está. Comparto el archivo. Pues sí, ya está todo. Nada más falta copiar y pegar unas cosas. Oh. Ok, entonces ya terminamos todo esto, ya nada más son las capturas. Pues sí, ya nada más faltan las capturas. Entonces, ahorita qué hacemos con eso de las
capturas. Sí las hiciste ya, ¿verdad? Entonces dejamos ya la reunión aquí. Yo supongo que sí. Yo creo que sí. Entonces ya nada más se deja de grabar, dejamos esto aquí, se adjuntan las capturas de pantalla. También para empezar a descargar esto y después comprimirlo. ¿Qué puedo subir? Se tiene que subir uno sube el archivo y el video, pero el problema del archivo es que como fue casi una hora, vamos a tardar se va a tardar en descargar y subir, entonces tengo que descargarlo y comprimirlo, tal vez en un archivo zip. Entonces mejor terminamos la grabación aquí, ya nada más falta entonces adjuntar las capturas, que si ya tienen la fecha y la hora no debería haber problema. Entonces, ¿les parece si aquí ya dejamos la reunión, dejamos de grabar y entonces empiezo a descargar todo esto? Va, entonces ya la pago. Ajá, sí, ahorita deja de grabar y adjuntas las capturas, va, al archivo.